tal si la diabetes no fuera tu destino? Durante años nos han dicho que la diabetes no se puede revertir, que solo podemos controlarla. Y eso es verdad si estás atorado en el sistema actual. Consultas, recetas y esperando a que te digan qué hacer siempre. Aquí te presento el futuro, tu libertad metabólica. Porque las personas que dejan atrás el modelo tradicional son las que logran bajar su azúcar, dejar medicamentos y recuperar su vida. Porque con conciencia metabólica todo es posible. Yo estoy muy contenta con doctores y todo el equipo de Sugar porque sí me ha apoyado bastante. Yo siento que puedo todavía hacer un cambio en mi vida, en mi estilo de vida, que hay otras opciones y afortunadamente me encontré con la persona indicada en el momento indicado. Yo soy el doctor Antonio Cota y después de miles de consultas entendí que la clave no está en el consultorio, porque la gente ya no acepta, tómate esto y regresa en 3 meses. Quiere entender su cuerpo y ser parte de la solución. No quieren tratar enfermedad, quieren crear salud. Por eso construí la Academia Sugar Care, porque el modelo tradicional ha llegado a su fin. La ola ya está en movimiento hacia este cambio en el paradigma médico. Pasar de tratar enfermedades a crear salud. Con un plan integral educativo que te ayude a regular 2 hormonas centrales en tu metabolismo: insulina y cortisol, en lenguaje sencillo para que aprendas cuáles son los cambios que necesitas, porque aquí no atendemos pacientes, te enseñamos a sanar tu metabolismo. Si estás aquí es porque allá afuera no encontraste la respuesta, pero tú sabes que tu cuerpo puede sanar y tú lo vas a hacer desde la raíz. Bienvenido al futuro de la medicina, bienvenido a la Academia Sugar Care, donde tenemos una gran misión: crear conciencia metabólica para vivir en un mundo sin diabetes. Si estás listo para dejar atrás el viejo modelo de la medicina, únete a nosotros en la Academia Sugar Care, porque el nuevo modelo de la medicina ya comenzó. Esto es el futuro y esto es lo que tú necesitas. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos ustedes. Yo soy el doctor Antonio Cota y el día de hoy te voy a compartir un gran descubrimiento que probablemente ponga en jaque a la medicina tradicional. Y no es, digamos, un descubrimiento que se hizo en el laboratorio con una molécula, un receptor o algo así. No, tiene que ver con los pequeños datos. Es decir, hay patrones metabólicos que los laboratorios no pueden detectar. Te lo pongo bien sencillo. Una persona me muestra: aquí está, doctor, mis análisis. Ok, discúlpeme, pero quiero saber. Sí, pero es que mis análisis están mal. Y yo lo entiendo porque hay mucha preocupación, mucha angustia, los números tienen muchos asteriscos, ¿no? Pero yo me quedo así como que, uy, los números no me dicen nada, pues. Y yo intencionadamente, no, pero antes de revisar eso, primero usted dígame cómo le ha ido con el ayuno, qué le funciona, qué no le funciona, cómo ha estado en cuestión de hambre, de peso, un montón de preguntas, ¿no? Y eso me dice a mí: ah, mira, aquí está la situación, es cortisol, es tiroides, es hígado, es grasa, es insulina. Ahora sí, vamos a ver los números, porque yo ya tengo una hipótesis, yo ya documenté, yo ya cartografié, como quien dice, su mapa metabólico. Sé cuáles son los ejes hormonales que están alterados, sin ver los estudios. Y luego ya uno busca intencionadamente los números para corroborar o descartar ciertas hipótesis. Lo que te voy a comentar a continuación tiene que ver con el hecho de la forma, las herramientas que estamos utilizando para revertir la diabetes y para lograr el equilibrio metabólico, porque normalmente uno busca en los análisis, uno busca en los números, pero puede ser que la respuesta no esté ahí. Y de hecho, te adelanto, la respuesta no está ahí. Tienes que aprender a identificar cuáles son tus patrones metabólicos para que puedas entonces corregir. Si te lo digo de otra forma, hay personas que pueden revertir la diabetes sin hacerse ningún estudio de laboratorio. Ninguno. Y casos reales. No se hacen estudios porque a lo mejor donde viven no se puede, porque no hay recurso económico, tal vez, porque el doctor no le quiere pedir los estudios. Hay ciertos países, ciertas ciudades en donde tú no puedes ir al laboratorio libremente y hacerte estudios. El doctor te lo tiene que prescribir. Y si el doctor dice: yo creo que tú no lo necesitas, pues te quedas sin estudios. Aún así se puede. Quiero que te quede bien claro
que ahora sí que la ausencia de estudios no es ningún impedimento para que tú logres revertir la diabetes y logres el equilibrio metabólico, ¿eh? Eso no te lo impide, porque tienes un arma más poderosa, identificar tus patrones metabólicos. Aquí te voy a dar una introducción del poder de esta nueva forma de aplicar la medicina, pero próximamente para que te inscribas tenemos un taller más a profundidad sobre el mapa metabólico. Te dejo el QR, escanéalo para que te registres sin costo. Tenemos 3 sesiones en vivo para que tú mismo identifiques y te autodiagnostiques, como quien dice, cuáles son tus ejes hormonales que no están bien alineados, y eso te puede dar una claridad de cuál sería el siguiente paso. Aquí en la descripción de este video también te dejo más información al respecto. Y si tienes alguna pregunta, duda acerca del programa, de nuestros servicios, te dejo ahora sí que el código QR del WhatsApp, únicamente escanéalo y te manda directo al WhatsApp de la clínica de Sugar Care. Igualmente lo encuentras aquí en la descripción de este video. Bien, el mensaje de hoy tiene que ver con la forma en la cual se aplica la medicina, ¿no? Y yo pienso que el día de hoy eso ya no funciona. Ojo, aclaro, no funciona para las enfermedades relacionadas al estilo de vida, porque también hay que delimitar el marco. Una neumonía, una persona que está hospitalizada, que requiere oxígeno, pues claro que le vamos a aplicar la medicina tradicional. Ni modo que un tecito le cure la neumonía, pues no se puede, ¿no? Ni el ayuno intermitente, no, pues ahí requiere oxígeno, antibióticos, quizá anticoagulantes. Ahora sí que un protocolo como marca el manual de medicina convencional, ¿no? Porque estamos hablando de una enfermedad aguda, un infarto, por ejemplo, una epilepsia que está en un hospital y no deja de convulsionar, pues lo que dice la medicina tradicional. Pero en cuestión de reversión de la diabetes, tipo 2, que tiene que ver un poquito más con la comida, con el ayuno, con la inflamación, el cortisol, ahí se queda corto la medicina tradicional. Y además está basado en el control. Tú ven a consulta, yo te digo qué hacer. Y esto no lo puedes comer. Esto no lo debe de hacer. Y se me va a ir usted a su casa y va a hacer esto y en 2 semanas regresa. Yo, doctor, te controlo, ¿no? Yo te digo qué hacer. Está basado en el miedo por la misma falta de empatía. Tiene usted azúcar, es usted diabético, diabética, y esas palabras calan en lo hondo de tu alma. Y los pies, pues te tienes que cuidar porque pues uno nunca sabe. Usted sabe lo que le puede pasar. Los ojos, cuídese. La metformina, sí, y acuérdese que más adelante va a requerir insulina, ¿no? Esas palabras, ¿cómo te hacen sentir? Obviamente, pues, te duelen, te enojan, te frustran. Y tanta es la falta de confianza, tanta es la desconfianza, que ni siquiera eso se lo externas al doctor que está enfrente, ¿no? Te quedas callado. Si el doctor de enfrente te trata así, no dices nada, agarras tu receta, pum, y te vas, ¿no? Pero llegas a tu casa con un montón de dudas. Es miedo, angustia, preocupación, y lo único que te dan es una prescripción. Te vas a tomar esto y listo. Que te vaya bien, nos vemos en un mes o nos vemos en 3 meses, y eso no funciona. Ese modelo tradicional no te va a ayudar a revertir la diabetes. Lo que sí te ayuda es otro concepto, otra forma de aplicar la medicina a través de tu mapa metabólico, que es lo que vamos a platicar el día de hoy y más a profundidad en el taller que estamos diseñando. Pero también es una estructura que yo he visto y probablemente muchos de ustedes también lo han observado, en la cual los bootcamp, los retos, los programas, una terapia grupal, un acompañamiento diferente, tiene mucho más poder que la consulta individual. No estoy diciendo que la consulta individual no funciona, claro que tiene su valor, pero yo lo veo muy seguido. Viene una persona que tiene muchas dudas, que el azúcar no ha bajado, y yo estoy en mi mente pensando, si estuviera en la academia, si estuviera en el bootcamp, no tendría estas dudas, porque aquí tiene un programa súper completo, ¿no? Y el modelo diferente es ese, educación en lugar de prescripción, patrones metabólicos en lugar de números, porque tú no eres un número, tú no eres
el azúcar, tú no eres el colesterol, esa es una parte de ti, es un dato, pero lo que sí eres patrones metabólicos que están equilibrados o desequilibrados de acuerdo a lo que tú estás haciendo. Cuando la persona logra comprender cómo funciona su metabolismo, qué está bien, qué está mal, te cambia la perspectiva y dices, ahora entiendo, porque me he hecho estudios muchas veces y aquí no encuentro yo la respuesta de qué es lo que está pasando. Yo me esfuerzo con mi comida, con mi ayuno, me duermo más temprano, ya le bajé al café, ya quité la tortilla, pero aún así el azúcar sigue estando arriba de 100. Y uno pregunta, mándeme a hacer más estudios. ¿Qué otra cosa me puedo chocar? Me voy a poner el sensor. Pero la respuesta no está ahí. Y no la vas a encontrar jamás, porque hay cosas que los estudios no te pueden detectar. Ahora sí que a través de los años, ya sea de estudiante, como médico especialista, médico general, etcétera, me he dado cuenta de que hay ciertos casos en la medicina en las cuales los estudios salen siempre normales, pero tú ves a la persona y efectivamente tiene un problema. Vamos a hacerle más estudios y no encuentras el diagnóstico. Vamos a hacerle biopsia, resonancia, anticuerpos, esto, aquello y lo otro, todo lo que exista, ¿no? Y pues todo sale negativo. No encuentras cuál es el problema, pero pues tú ves que se está deteriorando. En aquel entonces yo no lo entendía. Pues ya no le podemos hacer más estudios porque ya le hicimos todo. Pero ahora lo veo diferente, porque esos estudios no te van a diagnosticar ni detectar cuál es el patrón hormonal que tú tienes alterado, porque eso no se mide con estudios de laboratorio. Y cuando tú entiendes cuáles son tus ejes hormonales desequilibrados, sabes entonces cuál es el panorama, qué es lo que tienes que hacer para mejorar tu metabolismo. Es una metodología diferente en la cual aquí no estamos basados en el control, en el miedo, en el prohibir. No puedes hacer esto, es que usted no debe hacer esto. No, para nada. Tampoco estamos enfocados en la cuestión paternalista, que es el sistema tradicional. Tú vienes aquí, yo te digo qué hacer y que te vaya bien, no te enseño nada. No, yo te enseño, te empodero y tú estás en el centro, tú tienes las decisiones y tú vas guiando tu metabolismo. Uno te acompaña, ¿no? Te da los consejos. Y eso también te invita a que cambies tu forma de pensar y cambies tu identidad. Si no cambias tu identidad, si sigues pensando como la persona que tú eres actualmente, probablemente nunca logres la reversión, porque hay algo en esa identidad que quizá no sea lo más adecuado. Si tienes el azúcar alta, colesterol, sobrepeso, inflamación, problemas de sueño, cansancio y toda la combinación de síntomas, es tu cuerpo diciéndote, hay algo que no anda bien. Estos patrones hormonales están desalineados por lo que estás haciendo y ningún estudio de laboratorio te lo va a documentar, ¿no? Esto yo al principio realmente no me daba cuenta. Veía los resultados espectaculares, ¿no? Bajaron su azúcar y la prueba está en los comentarios que pues no muchos tienen esos comentarios reales en sus páginas, ¿no? Y yo me daba cuenta porque lo que escribían era aprendí mucho, aprendí mucho, aprendí mucho, aprendí mucho y se repite muchas veces esa palabra y comienzo a ligar. Las personas que aprenden mucho son las que revierten. Las personas que no aprenden mucho sí mejoran, pero no logran la reversión total. Y no estamos hablando de un aprendizaje a nivel académico. Estamos hablando de un aprendizaje de tu metabolismo, de tu cuerpo, no de los demás, de tu cuerpo, del tuyo, del cómo funcionas tú, de qué es lo adecuado para ti. Y eso te lleva a alinear tus patrones metabólicos. Las personas que han tenido sesiones conmigo no se dan cuenta, pero yo sí lo he observado muchas veces y hoy me cae el 20. Oiga, señor, buen día, cuénteme cómo ha estado. ¿Ya vio mis estudios? Es lo primero que me dicen. Sí, sí los vi, pero primero cuénteme usted cómo Es que el colesterol me subió, mire, antes se enfocan los números, ¿no? 100%. Y lo entiendo perfecto porque se angustia y se preocupa, buscó información en Google y salió que pues un infarto y todo lo demás.
Lo entiendo, pero yo no obtengo una información valiosa de los números. De acuerdo, mire, antes de interpretarle sus números, primero déjeme hacer unas preguntas y después ya vamos a los números. O sea, déjeme ver cuáles son sus patrones metabólicos desequilibrados. Yo no lo miraba así antes, con esa claridad. Yo lo miraba diferente, pero ahora entiendo que lo que yo estaba observando son patrones, son tendencias. Y desde ahora sí que le llamamos en medicina desde el hábito exterior. Ves su expresión corporal, ves su discurso, sus palabras, le da lo que le ha funcionado, lo que le preocupa, lo que no le preocupa, y dices, aquí hay cierto patrón. Y uno hace otras preguntas. Aquí están los patrones metabólicos. Listo, ya tengo el diagnóstico. Ahora sí, déjeme ver los análisis, porque yo ya sé qué buscar intencionadamente. Pero ya tengo yo el diagnóstico aquí, ¿no? Porque la forma de aplicar la medicina, creo yo, actualmente debe ser diferente. ¿Qué es mejor? Les pregunto a ustedes para que me lo comenten aquí en el chat, por favor. A ver, vamos a activar esto de aquí. ¿Qué es mejor? ¿Qué es más poderoso para ti? A ver, pásele, señor, señora, déjeme ver sus laboratorios, te voy a hacer estudios y de ahí partimos. Ese es lo clásico, lo tradicional, que funciona para muchas enfermedades. Pero aquí estamos hablando de la diabetes tipo 2, síndrome metabólico, ahí no funciona. Lo de abajo, muy bien, tiene usted diabetes, lo quiere revertir, de acuerdo. Déjeme ver su metabolismo y de aquí partimos. ¿Qué es más poderoso para ustedes? Porfa, me lo pueden comentar aquí en la sección de comentarios, porque así como yo lo planteo, al menos yo tengo la sensación de que es más poderoso el inciso B. Déjeme ver su metabolismo y de ahí partimos. Y les estoy compartiendo algo pues muy personal, ¿no? De mi práctica. Es lo que yo hago, pero no me había dado cuenta. No me había dado cuenta. Uno tiene una metodología que es la historia clínica, ¿no? Y la historia clínica son preguntas, análisis, interrogatorio, exploración, etcétera, para llegar al diagnóstico, ¿no? Pero uno se acompaña mucho de los análisis para confirmar o descartar ciertos análisis. Y eso está bien. Los estudios de laboratorio son necesarios y hay que hacerlos, ¿no? Pero los estudios de laboratorio, en ese sentido, no son los que marcan la pauta sobre qué es lo que se tiene que hacer. Se tiene que enfocar uno en los patrones, que hay 5 patrones o ejes hormonales que platicaremos en el taller Mapa Metabólico para que tú te diagnostiques. Gracias por sus comentarios. Yo también estoy de acuerdo, la B, ver tu metabolismo. Bueno, aquí comentan ver los laboratorios. Es lo que les estoy comentando. La mayoría dice metabolismo y yo estoy de acuerdo con ustedes, porque los números por sí solos no me dicen nada. La verdad no te dicen nada. Voy a poner un ejemplo. Doctor, aquí están mis análisis de mi familiar para que me dé su opinión. Ok, yo no sé cómo se llaman, ni qué edad tienen, ni qué comen, ni cómo está. Nada, no, únicamente los números. Tienen azúcar en 100, su glucosilada en 6%, colesterol en 200, triglicéridos en 100. En el riñón no tiene azúcar, ácido úrico normal, el hígado normal, y el cortisol está en 12, su insulina en 10. Oiga, pues no están para nada mal estos números. Digo, tiene detalles, pero pues es un desequilibrio muy leve. ¿Cómo te lo imaginas? Pues yo me lo imagino pues normal, ¿no? Sin medicamentos, a gusto, caminando, con energía. Sí, a lo mejor tiene estrés, sí, a lo mejor no come tan bien, pero pues hace su vida, ¿no? Y creo que eso es la impresión que todo el mundo se está haciendo aquí, con esta muy breve descripción de los estudios, como un caso hipotético, ¿no? ¿Qué cree, doctor? Está en terapia intensiva, está internado, tiene 2 semanas en coma, está conectado a un ventilador. Y tú ves los números, ay, no pareciera que estuviera tan mal. Pues sí está mal, porque ya el contexto te cambia la jugada. Los números sin contexto no te dicen absolutamente nada. Uno tiene que ver el contexto.
Y en este caso estamos hablando en contexto de tus patrones o tus ejes metabólicos. Gracias, todos estamos de acuerdo, creo, ¿no? Déjeme ver su metabolismo y de aquí partimos. Por supuesto que yo no le diría esto a alguien que llega con un infarto, mucho dolor en el pecho, le falta el aire, etcétera. Déjeme ver su metabolismo. Nah, pues obviamente no. A ver, el oxígeno, la aspirina, el cardiólogo, el estudio, ¿cómo van? ¿No? Se está infartando. Tienes que actuar rápido. Pero aquí estamos hablando de algo diferente, una perspectiva diferente de cómo aplicar la medicina. De hecho, fíjense que yo en mis investigaciones, porque dije, a lo mejor es una ocurrencia mía y no es cierto, pero bueno, les digo, los resultados de las personas hablan por sí mismos. ¿Cuánta gente no ha revertido? Pues más de 5,000 aquí con nosotros. Quiere decir que esta metodología funciona. Yo no le había puesto nombre, porque tampoco lo había visto tan claro como el día de hoy, porque son patrones, son tendencias que uno identifica y que los estudios no te pueden decir. Es una perspectiva diferente de cómo aplicar la medicina, no como el modelo tradicional. Ven a consulta, te hago estudios y te doy medicamento. Eso no funciona. No funciona para la salud metabólica. No funciona. Hay personas que lo necesitan porque tienen complicaciones, insuficiencia renal, cardíaca, cirrosis, el páncreas no funciona, el azúcar en 500, se acaba de internar por cetoacidosis. Ah, no, pues el medicamento lo necesita porque está muy mal ese cuerpo, ¿no? Pero eventualmente, conforme van sanando, van requiriendo un poquito menos de medicina. Actualmente también lo que estamos haciendo nosotros, que creo que cambia totalmente la jugada, es darle conocimiento a las personas. Te digo, la mayoría de los comentarios, de los testimonios, la mayoría usa estas palabras. He aprendido mucho en Sugar Care. El doctor Cota me ha enseñado mucho. Todo el conocimiento. Ahora entiendo. ¿Qué habla? Pues de aprendizaje. Habla de educación. Educación en lugar de prescripción, en lugar de una pastilla. El aprendizaje tiene más poder que la metformina. Fácil. El aprendizaje tiene más poder que la insulina. Fácil. Y ese es un denominador común. Entonces, hay que enfocarnos en seguir enseñándole a las personas. Y vamos un poquito más allá. Les vamos a enseñar a identificar sus patrones metabólicos, porque ahí está la raíz de estos problemas. Cuando tú haces eso como paciente o como una persona que padece el problema, te empoderas, tú entiendes, tú tienes el control. Porque si el médico tiene el control, el que te ve en el consultorio y te cita cada mes y te da una receta cada mes y él te dice exactamente qué hacer, ¿el doctor puede controlar tu estilo de vida? No puede. ¿Puede controlar lo que vas a comer? Tampoco. ¿Puede controlar a qué hora te vas a dormir? Tampoco. El único que puede hacerlo eres tú mismo. Entonces, ¿por qué cederle el poder como paciente al doctor que está enfrente? Usted, doctor, dígame qué hacer, porque el doctor no puede, pues. El doctor te puede enseñar, te puede guiar, pero el que tiene que tomar la decisión es uno mismo. Uno se compromete con su salud, porque, como te digo, el estilo de vida, pues no depende de nadie más que de uno. Es que de verdad no sé cómo hacerle. Ah, pues hay programas, hay cuestiones, hay talleres que te van enseñando para que tú encuentres cuál es tu problema metabólico y lo hagas. Y no nada más superficial, ¿no? Algo integral. Superficial es, aquí está tu menú y tus recetas. Listo. Ah, y los suplementos y la proteína, ¿no? Que no te falte. Listo. Eso es superficial, porque tienes que hacer un cambio más profundo. Cuando alguien te dice únicamente qué hacer, ahí no hay crecimiento interno, porque únicamente estás siguiendo órdenes de alguien más. ¿Sabes qué? Aquí está como guía, como orientación, pero luego tú lo ejecutas y te voy a enseñar el plato, las cantidades, las etiquetas, te voy a enseñar los horarios, el ayuno, para que tú mismo vayas tomando esa decisión. Eso tiene más poder. Aunque, te voy a decir también la verdad, hay personas que ese sistema no les funciona.
porque siguen buscando un sistema paternalista. Yo voy al doctor a que me digan qué hacer. Se respeta totalmente, pero no es así como trabajamos nosotros, ¿no? Es diferente y de una forma integral. Una forma integral significa que también vas a confrontarte con tu realidad y no te va a gustar, porque a todo mundo nos pasa. ¿Cómo que me tengo que dormir más temprano? ¿Cómo que el café en la noche ya no? ¿Cómo que esto? ¿Cómo que los límites? ¿Cómo que esto? Pues sí, es parte de, y no porque uno lo diga, porque uno no impone nada, porque tu cuerpo mismo te está diciendo con esos patrones metabólicos alterados que ahí está el problema. También de lo que hacemos nosotros es darte información acerca de los medicamentos que existen en relación a la diabetes, análisis de rutina y especializados, y últimamente estamos incorporando algunos ejercicios utilizando la inteligencia artificial porque pues es el futuro está aquí. Y una de dos, o la inteligencia artificial es nuestro enemigo, hablando de los doctores, ¿no? La comunidad médica, o la inteligencia artificial es nuestro aliado. Pues creo que es mejor utilizarlo como aliado. Así hay tareas repetitivas que las máquinas, los robots, nos pueden ayudar bastante. Y uno, como médico, se enfoca en las áreas en donde ahorita una persona sí requiere mucho el contacto humano, porque ese contacto humano, hoy por hoy, la máquina no lo puede sustituir, ¿no? Y bueno, la verdad es que la medicina es un arte y también una ciencia. La máquina te va a dar la información que tú le pidas, ¿no? Pero uno como doctor, también tenemos una máquina aquí. Y esta máquina está súper entrenado, ¿no? Años de medicina, años de experiencia. Llega una persona y a veces sin que nos diga nada, simplemente de ver, tenemos el diagnóstico. Así de rápido y potente es esta máquina. Procesa la información súper rápido. Si tú ya estás listo para aplicar esos mapas metabólicos, te puedes inscribir a la academia, que lo hemos estado actualizando, reformateando, para guiarte en este camino, en este proceso de equilibrar tu metabolismo. Como te digo, es un nuevo modelo de medicina, ¿eh? No es paternalista, en la cual tú consulta cada mes y yo te digo qué hacer. No, es diferente. Te enseñamos, te empoderamos y tú vas avanzando de acuerdo a lo que tu cuerpo te va dictando y uno te acompaña en ese proceso. Pero esto no es para ti si buscas una solución mágica, sin esfuerzo. Hay personas que dicen, yo me inscribí, doctor, yo pagué para no batallar. No, pues así no se puede, porque yo no puedo cambiar tu estilo de vida, ni te puedo hacer la comida, ni te puedo acostarte temprano, ponerte tu cobija, no se puede, pues. Hay cosas que no me corresponden a mí. De hecho, el día de ayer estaba leyendo un artículo que decía, si tú como doctor deseas más fuertemente que el paciente se mejore y el paciente lo desea menos que tú, no llegan a ningún lado. El paciente tiene que desear estar mejor, mucho más intenso que tú como doctor. El paciente tiene que desear más que yo. Yo tengo, ustedes saben, mucha energía y pasión por estos temas y he compartido mucha información de todo corazón porque tengo un gran deseo de que la gente mejore porque son cosas que a mí nunca me enseñaron y aquí está la reversión de los problemas metabólicos. Pero si yo lo quiero más que tú, no vas a poder. Tú tienes que desear con más fuerza estar mejor que yo. Y el día que lo logres, ese día vas a lograr ese equilibrio metabólico. Este programa tampoco es para una persona que no quiere pues batallar, porque el camino pues no es de color de rosas. Te vas a topar con muchos obstáculos y esos obstáculos, déjame decirte, son parte del proceso. Es completamente normal y a todo mundo nos sucede. Como te digo, no es para alguien que busca el modelo tradicional de consultas cada mes y que le digan qué hacer. No es así como funcionamos actualmente. Y o que todo el tiempo esperas que te digan qué hacer con un modelo tradicional. Te digo, después de miles de consultas, entendí.
En la consulta no se puede revertir la diabetes. En el consultorio no podemos el equilibrio metabólico. Y llegan las personas, oiga, pero el programa, no quiero. Yo mi consulta cada 3 meses y yo nomás aquí, uy, si estuviera aquí dentro, rápido lo resuelve porque es una información más compleja, con más estructura, donde cada quien avanza a su ritmo. Aquí les voy a pasar un video para que tengan una visión más clara sobre cómo se trabaja la academia. Si tienes diabetes tipo 2, sabes que no se trata solo de números en un glucómetro, se trata de tu energía, tu tranquilidad y tu futuro. Muchas personas viven con miedo a que su cuerpo empeore, pero lo que pocos saben es que sí hay una forma de revertir esta historia. Soy María Eugenia del Valle, soy de aquí de México, tengo 66 años. Primero me dijeron, no, es que es diabética. Empezaron a medicar. De esto fueron 10 años. Cuando yo llego aquí con el doctor, reviso y dice, pero si usted no tiene diabetes. La Academia Sugar Care es un programa en línea diseñado para ayudarte a recuperar el control de tu salud con una estrategia médica clara, sencilla y comprobada. Aquí no estás solo, te acompaña un equipo médico, una comunidad comprometida y una guía paso a paso para que transformes tu metabolismo. Personas como tú han logrado reducir medicamentos, normalizar sus niveles de glucosa y sobre todo, volver a sentirse llenas de vida. Lo que antes parecía imposible, hoy es alcanzable cuando tienes el acompañamiento correcto. Pedro González, tengo 64 años, Houston, Texas. Tuve una cita con el doctor Cota. Él me dijo, bueno, tiene que estar en el rango de 70 a 130 por lo menos 85% del tiempo. Con la ayuda del sensor y las guías de las charlas, yo estoy en el 97% del tiempo, estoy en rango de 70 a 130. Entonces, lo cual, pues eso es más que alentador. Muchas personas me preguntan, wow, ¿qué pasó? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuándo comenzaste? Y tú no tienes que hacerlo solo. Este no es un programa de dietas mágicas, es un sistema estructurado, conciencia, comunidad y seguimiento real. Es un sistema que le ha ayudado a más de 3,000 personas a revertir la diabetes, quitarse los medicamentos y quitarse la insulina. Si estás listo para dejar atrás la diabetes, este es tu lugar y tu momento. Únete hoy a la Academia Sugar Care y empieza a escribir una nueva historia con tu salud. Haz clic abajo y da el primer paso hacia una vida sin diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota y hoy te digo, la diabetes tipo 2 es reversible. Lo único que tienes que hacer es dejarnos guiarte para que lo logres. Eso es la academia. Te guiamos para que logres equilibrar tus ejes metabólicos, que no es sencillo, ¿no? Lo que yo tardé, digamos, años, 13 años de medicina, 7 de carrera médico general, ¿no? 4 de especialidad, 2 de subespecialidad en diabetes, son 13 años, sin contar por los años de experiencia clínica, para darme cuenta. Súmale, probablemente estamos hablando de 19 o 20 años de estar aquí en el terreno, desayunando, comiendo, cenando y soñando medicina. Y el día de hoy, por fin lo descubro. Y es algo que he venido yo haciendo hace mucho tiempo, pero no me he dado cuenta. Identificar o documentar patrones metabólicos, porque los números no te van a contar la historia completa. Y cuando una persona sigue su mapa metabólico, conoce su cuerpo, conoce sus rutas, se convierte en esto, paciente experto. Y ese concepto existe actualmente. Está súper reconocido. Como hay pacientes que han entendido un montón, han aprendido un montón, y cómo se refleja ese aprendizaje en su salud. En su salud. Antes era, voy a invertir yendo al doctor, suplementos, estudios, gimnasio, dietas, correcto, y eso te ayuda. Pero ¿qué tal si inviertes en tu aprendizaje, en tu conocimiento, en tu información, en la conexión que tienes con tu cuerpo y te conviertes en un paciente experto? Eso te ayuda mucho más que todo lo anterior. Te lo digo y tú puedes revisar ahí los comentarios que tenemos en Google, en Sugar Care, que son comentarios reales, no son modificados como otros lo hacen. Es tal cual, ¿no? La cosa, porque es la vida real, pues. Y también en la página tenemos algunos videos de algunos testimonios. El punto es que te vas a dar cuenta qué es lo que dicen todos ellos. Aprendí
entendí, me di cuenta, identifiqué, ahora sí que cualquier palabra que refleje un entendimiento, un conocimiento. Y eso les ha ayudado para lograr su resultado. Y nuestra misión aquí en Sugar Kero, al menos mi misión, es democratizar en cierto sentido la medicina. Actualmente el conocimiento lo tengo yo como doctor porque yo fui a la escuela y algunos otros no tuvieron la oportunidad o bien no les gusta ese ramo, pero todo el mundo tenemos derecho a la salud, ¿no? Y hay información que nosotros pues no compartimos. Tú vienes a consulta, yo no te digo nada. ¿Tienes diabetes? Ahí te va. Nos vemos en un mes. Pero ¿cómo? ¿Por qué? La insulina, la metformina, ¿qué hace? ¿Pero cuál es el plan? ¿Cuál es mi problema metabólico? No te voy a decir nada. Y eso es lo que hacen los doctores hoy en día. No te explican nada. Resultado, hospitales saturadísimos de urgencias, de infartos, de diálisis, amputaciones y todo lo demás, ¿no? Y el cambio que yo estoy viendo es que cuando uno digiere la información, porque hay mucho tecnicismo médico en los libros, en los artículos, ahora sí que no es fácil digerir esa información para que uno la presente en lenguaje sencillo y que además te sirva, ¿no? Tomes acción. Generemos una conciencia metabólica, no únicamente basado en el miedo, en el puede pasar esto, en el cuídate, en la prohibición, no puedes comer pan, no puedes hacer esto. Eso no está bien, porque somos seres humanos y tiene que haber una cierta flexibilidad. Y el mensaje aquí es que si tú cambias tu chip y comienzas en aprender, en documentarte, en conectar con tu cuerpo, eso tiene más valor que cualquier otra cosa, porque si no, siempre vas a estar enganchado o enganchada al sistema médico tradicional, ¿no? Voy a que me digan qué hacer. Y todo el tiempo tienes que ir a que te digan qué hacer. Yo voy a consulta, me dicen, me dan un plan y ese plan es válido 2 meses, 3 meses, nada más. El cuarto, quinto, sexto, necesito otro plan. Es una solución temporal. Y otra vez, voy y todo el tiempo tienes que estar yendo. Pero ¿qué tal si tú llevaras el conocimiento hoy en día? Tú tuvieras tu mapa metabólico bien cartografiado. Entenderías cuáles son las acciones, cuáles son los caminos y además hay un programa que te da todo el aprendizaje que tú necesitas para equilibrar esa situación. Dejas de depender de alguien, tú te empoderas, tú estás en el mando, porque hablando de estilo de vida, no hay otra persona que pueda estar en el volante, en el timón, en el manubrio, excepto tú, porque si yo no puedo guiar tu estilo de vida o tomar las decisiones, yo no puedo. Yo te doy el conocimiento y te doy los recursos y te digo cómo y el paso 1, paso 2, paso 3, pero ese brinquito, pues lo tienes que dar tú. Y si tú delegas, no, yo quiero que usted maneje, no se puede. No se puede, tú sabes que no se puede. Pero en cierto sentido, uno tenía la idea, ¿no? Usted lo va a hacer, o ella, si es doctora, pero hay cosas que uno no puede hacer. En ese taller de mapa metabólico, tú vas a aprender a identificar esas alteraciones y créeme que te va a ayudar tremendamente, porque es algo que yo he estado haciendo desde hace varios años y que le ha ayudado a muchas personas a revertir su diabetes, problemas de tiroides, que el hígado, que la inflamación, que el lupus, artritis, aunque actualmente, aclaro, estamos enfocados únicamente en diabetes tipo 2. Pero el resultado es tan espectacular que yo dije, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuál es la estructura? No, pues es esta. Pues eso vamos a compartirlo, porque eso es lo que le ayuda al mundo. Y esto no existe. El concepto del mapa metabólico o aplicar la medicina según tus ejes hormonales no existe. La medicina actualmente es tu historia clínica, tus estudios y de ahí partimos. Acá es diferente. Déjame ver tu metabolismo y de aquí partimos. ¿Funciona? Pues ahí está. Los testimonios, las personas, las pruebas. Claro que funciona. Súper que funciona. Te voy a pasar un video
breve acerca de lo que puedes aprender aquí en tu mapa metabólico. ¿Qué pasaría si tu glucosa empezara a bajar sin depender de más medicamentos? Si pudieras entender lo que realmente está pasando en tu cuerpo y tomar el control. Yo soy el doctor Antonio Cota y durante años he acompañado a personas a bajar su azúcar sin usar medicamentos. Muchas personas llegan con nosotros con mucha confusión, muchas dudas y cansados de estar intentando muchas cosas y aún así el azúcar está elevado. Pero esto no tiene que ser así. Por eso hemos creado el taller Mapa Metabólico, un programa en línea sin costo donde te voy a mostrar la ruta clara para revertir la diabetes paso a paso. Entenderás cómo funciona tu metabolismo, qué hacer con tu alimentación, tus medicamentos y tus estudios de laboratorio, y saldrás con acciones prácticas que podrás aplicar desde el día 1. Iniciamos el 20 de noviembre durante 3 sesiones en vivo por Zoom. Te voy a enseñar a dibujar tu mapa metabólico. Contarás con algunos ejercicios clave, manual del taller y acceso a nuestro grupo exclusivo. Si estás listo para dejar de sentirte perdido o perdida, este es tu primer paso, porque ya me cansé de ver a tantas personas que lo están intentando y aún así el azúcar no les baja. Regístrate en los enlaces que tenemos aquí abajo en la página. Es totalmente gratuito y vas a entender cuáles son tus problemas metabólicos y qué tienes que hacer para revertir la diabetes y quitar medicamentos. Así que te invito nuevamente a que te inscribas a este taller, que es una nueva forma de aplicar la medicina y que es algo que yo he estado haciendo por años, pero hoy lo puedo cartografiar, lo puedo escribir y te lo voy a compartir para que tú identifiques cuáles son tus ejes hormonales que están alterados. El primer paso es darte cuenta, identificar el problema, porque el tratamiento solamente es correcto si el diagnóstico es correcto. ¿Y qué crees? El diagnóstico no te lo van a dar los estudios de laboratorio. El diagnóstico te lo van a dar tus patrones metabólicos alterados. Aquí en la descripción encuentras más información al respecto para que te registres al taller y si no, busca Academia Sugar Care en la página de internet para que te registres sin costo, que de hecho, bueno, hoy es martes 18 de noviembre a la hora de hacer esta transmisión en vivo. Es pasado mañana, el jueves 20 de noviembre es la primera sesión. Ok, les agradezco mucho por estar aquí conectados en esta sesión y nos vemos pronto en este taller para que conozcas esta nueva forma de aplicar la medicina y que es la ruta más efectiva para revertir la diabetes. Nos vemos y que tengan muy buen día. Hasta luego. Bye, bye. Si tienes diabetes tipo 2, sabes que no se trata solo de números en un glucómetro, se trata de tu energía, tu tranquilidad y tu futuro. Muchas personas viven con miedo a que su cuerpo empeore, pero lo que pocos saben es que sí hay una forma de revertir esta historia. Soy María Eugenia del Valle, soy de aquí de México, tengo 66 años. Primero me dijeron, no, es que es diabética. Empezaron a medicar. De esto fueron 10 años. Cuando yo llego aquí con el doctor, reviso y dice, pero si usted no tiene diabetes. La Academia Sugar Care es un programa en línea diseñado para ayudarte a recuperar el control de tu salud con una estrategia médica clara, sencilla y comprobada. Aquí no estás solo, te acompaña un equipo médico, una comunidad comprometida y una guía paso a paso para que transformes tu metabolismo. Personas como tú han logrado reducir medicamentos, normalizar sus niveles de glucosa y sobre todo, volver a sentirse llenas de vida. Lo que antes parecía imposible, hoy es alcanzable cuando tienes el acompañamiento correcto. Pedro González, tengo 64 años, Houston, Texas. Tuve una cita con el doctor Cota. Él me dijo, bueno, tiene que estar en el rango de 70 a 130 por lo menos 85% del tiempo. Con la ayuda del sensor y las guías de las charlas, yo estoy en el 97% del tiempo, estoy en rango de 70 a 130. Entonces, lo cual, pues eso es más que alentador. Muchas personas me preguntan, wow, ¿qué pasó? ¿Qué has estado haciendo? ¿Cuándo comenzaste? Y tú no tienes que hacerlo solo. Este no es un programa de dietas mágicas, es un sistema estructurado, conciencia, comunidad y seguimiento real. Es un sistema que le ha ayudado a más de 3,000 personas a revertir la diabetes, quitarse los medicamentos y quitarse la insulina. Si estás listo para dejar atrás la diabetes, este es tu lugar y tu momento. Únete hoy a la Academia Sugar Care y empieza a escribir una nueva historia con tu salud.
haz clic abajo y da el primer paso hacia una vida sin diabetes. Yo soy el doctor Antonio Cota y hoy te digo, la diabetes tipo 2 es reversible. Lo único que tienes que hacer es dejarnos guiarte para que lo logres.